y bienvenidos a su canal Fe, con razón de Gonzalo Chuaki. Hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más conmovedoras y profundas de todos los tiempos. El regreso del hijo pródigo de Rembrandt van Rijn. Prepárense para un viaje emocional a través de la pintura, el perdón y la redención. Pintada alrededor de 1668, casi al final de su vida, esta obra es el testamento artístico y espiritual de Rembrandt. Se encuentra en el majestuoso Museo del Hermitage en San Petersburgo. Y, para entenderla, primero debemos recordar la historia que la inspiró a la parábola del hijo pródigo, contada por Jesús en el Evangelio de Lucas. En la parábola habla de un padre con dos hijos. El menor le pide su parte de la herencia, se va de casa y malgasta todo su dinero en una vida de excesos. Cuando se encuentra en la miseria más absoluta, decide volver a casa de su padre, arrepentido, esperando ser aceptado al menos como un siervo. Pero su padre, al verlo de lejos, corre hacia él, lo abraza y lo recibe con una fiesta, celebrando que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Ahora, miremos el lienzo. Rembrandt nos sitúa en el momento culminante, el abrazo. La escena es oscura, íntima, casi silenciosa. La luz no viene de una ventana o una vela, sino que parece emanar de los propios personajes, destacando lo esencial. El foco principal es, por supuesto, el padre y el hijo. El hijo está de rodillas, con la cabeza rapada como un convicto o un esclavo. Sus ropas son harapos y sus pies están sucios y heridos por el largo viaje. Uno de sus zapatos está roto, el otro lo ha perdido. Su rostro, oculto en el pecho de su padre, nos impide ver su expresión, pero su postura grita arrepentimiento y agotamiento. Ha tocado fondo y ha vuelto a casa, sin nada. Y luego está el padre. Su figura es la de un anciano venerable, ciego o casi ciego, lo que sugiere que no ve los pecados de su hijo, sino que los siente. Su rostro es una mezcla de compasión, ternura y tristeza. Está cubierto por un manto rojo, el color de la caridad y el amor supremo que envuelve protectoramente a su hijo. Fíjense en las manos del padre, un detalle magistral. No son iguales. La mano izquierda es fuerte, masculina, protectora, sujetando firmemente la espalda del hijo. La mano derecha, en cambio, es más suave, delicada, femenina, casi acariciando su hombro. Algunos historiadores del arte sugieren que Rembrandt representó aquí la dualidad del amor paternal y maternal. El amor completo de Dios, que es tanto fuerte como tierno, justo y misericordioso. Es un abrazo que no juzga, solo acoge. Pero la escena no está vacía. A la derecha, vemos a un personaje de pie, vestido con ropas finas. Es el hijo mayo, Ere. Su postura es rígida. Sus manos están juntas en un gesto de juicio o desaprobación. A diferencia del padre, él no corre a abrazar a su hermano. Su rostro, en la penumbra, refleja resentimiento y confusión. Él, que siempre fue fiel y trabajador, no entiende por qué se celebra al hermano que despilfarró su fortuna. Rembrandt captura perfectamente la tensión y el drama humano de los celos y la dificultad de comprender la gracia incondicional. Alrededor hay otros testigos cuyas identidades son objeto de debate. Podrían ser sirvientes o simplemente representaciones de diferentes actitudes ante el perdón. Uno, sentado, parece observar con reflexión, mientras que otros dos, en el fondo, son apenas siluetas en la oscuridad. Nos invitan a nosotros, los espectadores, a preguntarnos, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Seríamos el padre que perdona, el hijo mayo Ere, que juzga, o el espectador que reflexiona? Lo increíble de esta pintura es cómo Rembrandt usa la luz y la sombra, el famoso claroscuro, para guiar nuestra emoción. La luz dorada que baña al padre y al hijo pródigo crea un santuario de paz en medio de la oscuridad. Es una luz espiritual,
que simboliza la gracia divina, iluminando la miseria humana. El resto de la escena se desvanece en las sombras, enfocando toda nuestra atención en el acto central de reconciliación. Para Rembrandt, este no era solo un tema bíblico. Mazán pintó esta obra en la última etapa de su vida, una época marcada por la tragedia personal, la bancarrota, la muerte de su esposa Saskia, de su amante Henrique y de su único hijo, Tito. Había conocido la pérdida, el dolor y quizás la necesidad de sentirse perdonado y acogido. Por eso, esta pintura es tan personal, es como si el propio Rembrandt se identificara con todas las figuras, con el hijo que ha errado, con el padre que ha perdido a su hijo, y con el hijo mayo, Ere, que lucha por entender. El regreso del hijo pródigo es más que una obra maestra de la pintura barroca. Es una meditación profunda sobre la condición humana. Nos habla de nuestros errores, de la posibilidad de volver a empezar, de la belleza del perdón incondicional y de la complejidad de nuestras relaciones familiares. Nos recuerda que, sin importar cuán perdidos nos sintamos, siempre hay un camino de regreso a casa, a un lugar de amor y aceptación. Rembrandt nos deja un legado eterno, una imagen que trasciende la religión y la cultura, para tocar el corazón de cualquiera que la contemple. Es una invitación a mirar dentro de nosotros mismos y a practicar la compasión, tanto con los demás como con nosotros mismos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo. El arte tiene esta capacidad maravillosa de contarnos historias que resuenan a través de los siglos. Muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo y, por supuesto, suscribirte al canal. Fe con razón. Nos vemos en el próximo vídeo.